Hola, hola, buenas noches. Quiero pasar a saludarte, quiero desearte que te encuentres muy bien y qué mejor que empezar estos jueves que vamos a arrancar con una serie bien especial. Vamos a hablar acerca de las maldiciones, todas las maldiciones que se pueden presentar. Vamos a hacer un estudio largo, profundo, para poder identificar cuáles son esos pequeños obstáculos que a veces tenemos de una manera silenciosa que no nos está permitiendo llegar a niveles de bendición y de victoria en Cristo Jesús. Pero qué mejor que antes de empezar adoremos al Rey, porque Él es digno de toda adoración y decirle: Señor, te amamos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro país. Gracias, Señor, porque tú tienes plan de buenos y no de mal. Gracias, Señor. Dígale cuánto lo aman. Dígale: gracias, Señor, porque estás aquí. Si notas que aprendí a andar solo, Señor, cuando nos hemos alejado de tu presencia, cuando estamos dejando de buscarte, Señor. Si notas algo así, que solo dependo de Necesitamos depender solo de ti. Si notas que las cosas importantes, Oh, Señor, necesitamos tu guianza, tu dirección. por hacer todo a mi modo, Que no hagamos nuestra voluntad, sino tu voluntad. algo así, que solo dependo de mí. Gracias, Señor, por ti, por tu vida maravillosa, porque tú eres lumbrera a mis pies, que tú guías mis caminos, mis pasos. Ayúdame a tomar decisiones en ti, Señor. No me dejes continuar. Señor, corrígeme. Señor, exhórtanos. Señor, enséñanos. Redargúyenos, Espíritu Santo. Por favor, corrígeme. Necesitamos tu guianza en todo momento, en todo lugar. Al camino Vuélvenos a los caminos de vida, Dios habla. porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte, Señor. Ayúdanos a andar en las sendas correctas. Por pensar Gracias, Señor, por tu amor. cosas que quiero lograr. Que no seamos nosotros en nuestras fuerzas, en nuestras decisiones, en nuestro parecer, en nuestra voluntad, sino tú, Señor, guiando cada decisión que tomemos. Esta vida es tuya, el cuerpo es tuyo, es templo tuyo, Señor. Mi familia es tuya. Todo lo que tengo es porque a ti te ha placido, Señor. Necesito siempre, Señor, oír tu voz claramente, sentir tu dirección, ese gozo que solamente tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí, porque dice tu palabra que cuando hay dos reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra de que tus ministros son llamas de fuego, Señor, y los vientos tus mensajeros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios, háblanos. Gracias, Señor, por todo el tiempo que tú estás presente, direccionándonos, acompañándonos. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho de manera maravillosa en nuestras vidas. Bueno, iniciamos esta serie. Es una serie de varios jueves que va a ocupar un tiempo importante, pero más que una enseñanza rápida y un tema en un afán de ver algo y continuar con otros temas, lo que queremos es entrar a profundidad. Vamos a empezar primero que todo definiendo ¿qué es lo que está pasando? Vemos que hay muchos creyentes que batallan año tras año con toda clase de enfermedades, accidentes catastróficos. No importa cuántas veces asista a diferentes servicios de sanidad divina, nada cambia ni mejoran los conflictos.
y no se encuentra respuesta ni se encuentra victoria en la vida de algunas personas. Son innumerables las familias enfrentando problemas como enfermedades mentales, suicidios, alcoholismo, enfermedades físicas, divorcio, incesto, pobreza, que se enfrentan a unos ciclos. Todo el tiempo están como los hámster que usted ve, como caminando y caminando sobre lo mismo. Y se encuentran en esos ciclos interminables de devastación que empiezan muchas veces incluso en nuestras propias familias, afectando no tanto a las familias, sino primero a la comunidad, a la iglesia en general, afectando a muchísimos a su paso. Son muchas las personas que no han encontrado solución, que no prosperan ni crecen espiritualmente y están allí. Pasaron 5 años, es exactamente lo mismo. En 10 años no se le ve un avance a las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando parece que a veces en las iglesias se va a dar un pequeño avivamiento, pero vuelve nuevamente la misma situación a un ciclo destructivo? Son maldiciones que no han sido quebrantadas. Amandita, buenas noches. Estamos hablando de todo lo que pasa cuando no cambian las situaciones, cuando se repiten los ciclos, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, a nivel generacional, incluso a nivel de naciones, que siempre vemos que están los mismos problemas continuamente. ¿Cuál es el objetivo de esta serie que vamos a desarrollar a partir de hoy, de este jueves? El objetivo de esta serie, primero, es estudiar la palabra. Segundo, identificar la batalla oculta que están viviendo muchas personas en sus vidas, al fin de que usted pueda no solamente estudiar, sino identificar y usted pueda tener victoria. ¿Cómo va a tener esa victoria? A través de nuestro Señor Jesucristo. También sabemos que tenemos un Dios lleno de misericordia y contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero vamos a entrar primero que todo a definir qué es una maldición. Bueno, una maldición es la manifestación de enojo, es la manifestación de odio, de aversión hacia él o hacia ellos. Muy particularmente es el deseo que tenga el sentimiento de hacer algún daño. La maldición consiste no solamente en decir, sino en toda una serie de actos que generen y desencadenen en una persona, en un lugar o en un animal el objetivo de hacerle daño, específicamente causar ruina e incluso llegar hasta la muerte. Eso es el acto de maldecir. Gálatas 3:13 nos habla de esto maravillosamente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él habla de las instrucciones, de todo lo que encontramos a nuestro paso. ¿Qué hizo el Señor en esa cruz del Calvario? Dice que Él fue hecho por nosotros maldición. O sea que dice la palabra que ya alguien cargó todos nuestros pecados y por amor a nosotros se hizo maldito. Así lo dice la palabra. Dice Gálatas 3:13, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, cuando yo logro entender que ya hubo un proceso de redención, que ya los pecados cayeron, que dice Colosenses que existe el acta de los decretos. ¿Qué es el acta de los decretos? Donde está escrito todo lo que nosotros cometimos en algún momento, alguna equivocación, algún pecado, alguna situación que vivimos que se convirtió en algo que no era correcto ante la presencia del Señor. Pero dice que todo ese listado que tenemos cada uno de nosotros fue apuntado, copiado, está en algo que se llama el acta de los decretos y fue clavado en la cruz del Calvario y anulado en el madero. ¿Qué quiere decir? Que si ya alguien pagó por nuestros pecados, ¿por qué todavía existe tanta maldición, tantos ciclos repetitivos donde no se ve avance, donde no se ve crecimiento, donde hay situaciones tan terribles? Entonces, una de las causas es la ignorancia. Y tú me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con esto? Mucho. La ignorancia es una de las causas que nos puede afectar. Uno no puede, escúcheme bien, usted no puede librar una batalla que usted no ve. Usted no sabe que existe. Nadie puede derrotar a un enemigo que ni siquiera sabe si lo está atacando.
Por eso la palabra de Dios dice claramente en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando nosotros no identificamos qué está pasando, por qué no hay esas victorias que deberían haber, también nos dice la palabra en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, la escritura nos empieza a dar breves explicaciones. Dice, ojo, tú puedes ser hijo, tú puedes ser hija, pero tú tienes que saber que hay un mundo invisible. En el mundo espiritual, como dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y usted conoce la lista. Entonces, ¿sabe qué es importante? Que dice la palabra de que sabemos que tenemos un enemigo y que no podemos ignorar sus maquinaciones. Es decir, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y nuestra ciudadanía está en el cielo, pero que siempre el enemigo va a estar ahí buscando cómo hacerte daño. Muchos hijos de Dios no han identificado que incluso han llevado maldiciones sobre sus vidas por mucho tiempo y no han podido no solamente identificar, sino poder enfrentar eficazmente estas batallas y se limitan a sobrellevar el padecimiento de sus vidas. Yo he escuchado hace muchos años, cuando yo empecé apenas a asistir a la iglesia, porque mi familia no es cristiana, sino que con los años Dios tuvo una misericordia tan grande que yo fui la primera persona que llegué a los pies de Cristo. Después llegó mi mamá y empezamos juntas a clamar por el resto de mi familia y ya han ido llegando varios miembros de la familia y ha sido hermoso. Ve lo que dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Esto es maravilloso. Pero he visto a lo largo de tantos años muchas personas sentadas en una banca, en una iglesia, diciendo, Señor, es que estoy enfermo, pero si tú quieres que yo lleve esta enfermedad, yo me resigno. Señor, en mi casa todos han sido pobres. Mi papá fue pobre, mis padres fueron pobres, mis abuelos, toda mi familia es pobre. Pues Señor, si tú quieres que yo sea pobre, pues moriré pobre. Entonces, tantas declaraciones que la palabra tiene un poder tan grande y tantas declaraciones contrarias a lo que dice la escritura. Entonces, ¿qué es importante? Que tú entiendas que hay un mundo espiritual, que hay una cantidad de maldiciones que te pudieron haber afectado en algún momento en tu vida. Algunas ya han salido, pero hay otras que son muy silenciosas y están ahí operando. El mundo espiritual, el mundo de Satanás. Porque dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, sus deseos de atacar. Por eso la importancia de que usted estudie la palabra. Por eso decimos escrito está. Y cuando decimos escrito está, usted y yo como hijos sacamos espada, armadura. La espada es la palabra de Dios. Usted no puede ir a una batalla si no tiene espada. Si ni siquiera logra entender qué es el tema de la armadura, si usted no tiene claro el tema de la armadura, quiero recordarle que ya tenemos nuestra página web y en nuestra página web www.pastorangela.com usted va a encontrar en qué creemos y va a encontrar una de las prédicas que es muy importante, donde están los 3 poderes de la palabra. Escrito está la espada. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, la armadura y qué es un ayuno y cómo se hace un ayuno. Entonces, no puedo entrar en este momento a explicar a profundidad lo de la armadura, pero si usted quiere entrar a estudiarla, es muy importante. Usted como hijo e hija de Dios debe conocer qué es la armadura, cómo debe trabajar ella en su vida y todas las bendiciones que trae. Entonces, es importante que usted estudie la palabra, que no rechace todo lo que la escritura nos quiere enseñar, porque recuerde que la escritura es la voz de Dios, pero no solamente la voz de Dios, es la autoridad de Dios, guiándonos para andar en sendas de victoria. Cuando la gente rechaza el conocimiento que viene de la Sagrada Escritura, ¿qué está haciendo? Está trayendo consecuencias serias en las vidas de las personas, de las familias y de las generaciones. Mire, hay gente que me dice, ay no, pero ¿para qué la escritura, Ángela?
No, no, no. Entre menos yo quiera, yo entre menos sepa mejor, no tengo tiempo, yo leo y no entiendo, no tengo quien me explique, pero, y seguimos llevando una vida con muchas dificultades. La Biblia es un manual de vida. Es un manual absolutamente maravilloso que habla del matrimonio. Si usted está casado, usted debe leer Corintios. Si usted no ha entendido qué es romper las cadenas, debe leer Gálatas. Si usted no tiene el gozo del Señor, debe leer Filipenses. Y cada escritura, cada palabra es tan hermosa y te va a preparar para resistir muchísimas situaciones y sobre todo para entender qué está pasando en el mundo que nos rodea. Sabemos también que tenemos un Dios misericordioso dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos. Si nos arrepentimos es importante, porque muchas veces las personas están tan cómodas en esa posición. Mucha gente me dice, yo he atendido personas en consejería que me dicen, sí, soy alcohólico. Y yo, ok, pero soy feliz alcohólico. Así me lo ha dicho mucha gente. Y yo diría, pero ¿cómo? Sí, me gusta así, yo no quiero dejar mi cigarrillo, o yo no quiero dejar mi alcoholismo, o yo no quiero dejar ese hombre, esa relación que está fuera de mi matrimonio, o yo no quiero dejar esto. La gente no quiere salir de su situación de comodidad y de placer pasajero, que es lo que ofrece el mundo, porque el mundo seduce y seduce con cosas que pueden ser chéverísimas, pero no sabes la factura que te va a pasar a largo plazo. Perder tu salvación, perder una eternidad con Dios y alejarte de la presencia y el gozo y llevar una vida victoriosa con el Señor. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros sabemos que tenemos un Dios misericordioso que está dispuesto a perdonarnos, pero debemos arrepentirnos y contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Juan 16 del 7 al 13 dice, pero yo, está hablando Jesús, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Está hablando Jesucristo de que es necesario que Él se hubiera ido para que quedara el Espíritu Santo acompañándonos. Y cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire las tres cosas. Convencerá al mundo de pecado, de identificar, de la justicia y del juicio. De pecado por cuanto no crean en mí, de justicia cuando voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Está hablando de Satanás. Aún tengo muchas cosas que decirnos, pero ahora no las podría sobrellevar. Está hablando Jesucristo. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué queremos en esta serie? Que rompiendo maldiciones, estudiar, identificar qué puede estar pasando en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi país, para poder tener la autoridad suficiente con base al estudio de la Escritura para poder entrar en tiempos de oración y pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué maldiciones están actuando en tu vida, incluso en la mía también, y que están activas y que aún no se han quebrantado. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dar con toda seguridad, nos dará respuesta y nos podremos identificar qué está pasando en nosotros. Pero ¿qué es importante? Conocer la palabra. Cuando Dios conduce a sus hijos, a Israel, a la tierra prometida de Canaán, Él le da una serie de instrucciones y les dice, oiga, no se unan en yugo desigual. Quiere decir, no se junten, no se casen con mujeres o con hombres de otros pueblos. ¿Por qué? Porque caerían en adoración de otros dioses, de postrarse, de contaminarse. También les dice específicamente a ellos, aléjense de todo eso, aléjense de esas enseñanzas, de esas doctrinas falsas, de ese montón de dioses que solo traen perversión y maldad a sus vidas. Pero vemos que Israel, a través de la Biblia, en la Escritura,
Él le habla y le da estas instrucciones muy puntuales a la nación de Israel, pero ellos desobedecen y caen maldiciones como hambre, destrucción, y cuando se apartan de lo que Dios les dijo, es lo mismo que está ocurriendo aún en nuestros tiempos, porque aunque no estamos bajo la ley de Moisés, está claro de que el Señor nos habla que los principios espirituales prescritos para los hijos de Israel siguen siendo válidos para nuestras vidas. Eso lo encontramos en Mateo 5, 17, 18. Y podemos entender que hoy la oración tiene que ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando tiempos complicados, donde incluso a lo que es bueno ya se le está empezando a decir que es malo, donde la gente hay un enfriamiento, como Ezequiel de Valle de Huesos Secos. La gente dice, no me interesa. Se lo digo puntualmente, yo en ese momento, para algunos no lo saben, estudié en Alemania y aquí la indiferencia completa hacia el Señor, hacia Jesucristo es completa y total. O sea, la gente no tiene el deseo. Nosotros de pronto como latinos o como en la zona que estamos, por lo menos la gente, usted le pregunta, ¿usted cree en Padre, Hijo, Espíritu Santo? La gente dice sí, puede que nunca lea la Biblia, puede que no vaya a una iglesia, pero dice, ¿usted cree en Jesucristo? Sí, sí, en Chuchito yo creo. Por lo menos hay eso, hay ese respeto, ese querer buscar del Señor. Que a veces la gente no es constante, estamos de acuerdo, pero acá vemos lugares, países como donde estamos, en los cuales hay un enfriamiento. Haga de cuenta que las personas están metidas dentro de un refrigerador. Nada, nada, una frialdad completa hacia las cosas del Señor. Ezequiel 44, 23 nos dice, enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñaré a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso es una de las tantas cosas que hace el Espíritu Santo. Nos permite diferenciar claramente, no por lo que otros digan, no porque las modas te lo digan, no porque algunas personas lo digan. Tú ya tienes el sentir de saber qué es bueno y qué no es bueno, qué es de bendición y qué es de maldición. Entonces, vamos a entrar a explicar que existen 3 clases de maldiciones. Y aquí nos vamos a demorar un tiempito. Una, las maldiciones por la desobediencia a Dios. Yo le voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Usted se levanta y dice, me voy a pescar al lago. Y arranca. Supongamos que el lago se llama Z. Y se va para el lago Z y usted va manejando en su carro. Y en el carro sale un letrero. A tantos kilómetros el lago Z. Y dice, uy no, voy bien, voy bien. Y sigue en el carro manejando. Cuando usted ve en el siguiente letrero, hay un llamado de atención y dice que hay una cerca eléctrica al lado del lago Z. Pero usted sigue manejando. Siguiente letrero, no solamente hay una cerca eléctrica alrededor del lago, sino que está internamente, tiene cocodrilos. Sigue manejando. Hay otro letrero. El otro letrero dice cerca eléctrica, cocodrilos y región selvática llena de culebras. Pero usted dice es que yo me quiero meter, yo quiero ir al lago Z a pescar. Usted no va a pescar, usted lo que va a morirse en el lago Z. Pero muchas veces nos pasa eso, aunque el Señor nos mande avisos, nos mande personas, nos ponga el sentir y dice, pero es que yo lo voy a hacer. Mucha gente me dice a Santa Rosa, y yo sabe que al charco. No, eso hagámosle, eso algo sale. Oiga, cuántos dolores de cabeza, cuántas lágrimas, cuántas pérdidas nos pudiéramos haber ahorrado simplemente por obedecer al Señor. Mire, la obediencia es algo tan importante. En la obediencia hay gran bendición, pero lo opuesto, la desobediencia, trae graves consecuencias. Y eso es importante. Entonces muchas personas dicen es que Dios le envió una maldición. No, Dios no le envió maldición. Dios dio una serie de instrucciones muy claramente, pero usted no quiso obedecer. El Señor dijo para la derecha, usted dijo no, a mí no me parece. Yo no estoy de acuerdo, yo pienso que para la izquierda. Acuérdese cuando estábamos viendo los tiempos en Génesis de Sodoma y Gomorra. Lot vio con sus ojos físicos, vio la llanura bonita, linda, y le dijo a Abraham, no, quédate tú con el despeñadero para allá, y yo cojo la llanura hermosa por vista. Y la llanura hermosa, ¿sabe qué tenía? Sodoma y Gomorra.
ciudades que Dios después destruyó. Entonces, ¿qué pasa cuando no hacemos caso? Cuando no somos obedientes. La gente dice, es que Dios lo maldijo. No, Dios es un Padre hermoso, maravilloso, pero da unas reglas, da instrucciones puntuales y dice, mira, si tú quieres vivir, haz esto, esto. Por ejemplo, dice, honra a padre y madre y larga vida tú tendrás. Pero la gente quiere la última parte, tener larga vida, pero no honra a sus padres. Nunca los llama, no están pendientes. Papá, fuiste al médico o te voy a llevar. Papá, ¿cómo estamos de ropa? ¿Cómo vamos de mercado? Salir con la mamá, con el papá, estar pendiente. Pero queremos lo segundo, queremos tener larga vida, pero no hacemos lo primero. Entonces, es importante entender que las bendiciones más grandes llegan cuando nosotros disponemos nuestro corazón para obedecer. Y obedecer es escuchar atentamente la voz de Dios y ponerlo por obra. Muchos me dirán, pero es que yo no escucho la voz audible del Señor. La escritura, la palabra, es la voz de Dios. La segunda clase de maldiciones que encontramos son las enviadas por Satanás o sus servidores con el derecho legal de maldecir. Y tú me vas a decir, oiga, Ángela, esa no la entendí, se la repito. La segunda, maldiciones enviadas por Satanás o servidores con el derecho legal de maldecir. Me dijo, Ángela, póngase las gafas porque no está leyendo bien. Sí, le voy a colocar un ejemplo muy sencillo, porque a veces cuando uno lee, pero le explican a través de un ejemplo, uno logra entender más fácilmente. Usted conoce que está la isla cerca a Latinoamérica y está Haití y está República Dominicana. Ambos países están en la misma isla, pero el lado de Haití era dominada por los franceses y el lado de República Dominicana está de este lado. Pero ¿qué pasó con esas dos naciones? Porque hay un contraste opuesto. Haití decidió pactar con Satanás y le dice un día, mira, ¿sabes qué? Si tú me quitas el dominio que yo tengo que tienen estos extranjeros sobre nosotros, yo no recuerdo, perdónenme, no recuerdo si es Francia o los ingleses, discúlpenme, en ese momento son las 2 de la mañana y no recuerdo, pero en todo caso era una nación extranjera que los tenía dominados. Él llega y le dice, mira, si tú me quitas este rollo, nosotros te vamos a servir. Haití pactó con Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Sobre Haití tiene derecho legal, aunque fueron generaciones atrás, pero Satanás tiene un derecho legal sobre ese país, sobre esa zona y sobre esas personas y sobre esas generaciones, hasta que se rompa esa maldición generacional. Es un ejemplo sencillo donde hay maldiciones enviadas por Satanás y tienen un derecho legal. Acuérdese, Haití pactó con Satanás. Vemos el otro lado, República Dominicana, un país que ama al Señor, un país que avanza, un país que ha sido bendecido, que ha sido protegido de una cantidad de catástrofes que han podido pasar por ser una isla, pero Dios ha sido bueno. Vemos el contraste, Haití, un país donde hay destrucción, donde hubo terremoto, donde hubo violencia, donde el último presidente fue asesinado. O sea, vemos los contrastes. Entonces, la segunda, maldiciones enviadas por Satanás o servidores con el derecho legal. Haití, un buen ejemplo para entender cómo a veces Satanás tiene derecho legal sobre algunos sitios, sobre algunas vidas y algunas naciones. La tercera clase de maldiciones. Maldiciones enviadas por Satanás o servidores, escúchame bien, sin derecho legal. Entonces, entendamos todo lo que se mueve aquí. Se pueden quebrantar las maldiciones cuando ha sido por desobediencia o las que son enviadas por Satanás sin derecho legal mucho más fácilmente. Cuando yo voy dispuesta con el Señor a decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo me arrepiento, yo me equivoqué. Créeme que lo que hice estuvo mal hecho, sé que va a haber unas consecuencias, aunque haya tu perdón y tu misericordia, y sé que tú eres un Dios perdonador. Cuando vemos la última, cuando tienen ya un derecho legal, ahí la cosa es un poco más complicada, porque hay que establecer y romper qué fue lo que se pactó
pactó con Satanás. Y vemos que incluso naciones o personas que hicieron acuerdos con Satanás. Entonces, ese es un tema mucho más profundo. También lo vamos a hacer. Y todas tres maldiciones son posibles romperlas, pero son diferentes los procesos. Las dos primeras, con mi arrepentimiento, dispuesto yo a decirle, Señor, me equivoqué, quiero cambiar mi vida, no quiero seguir sufriendo estos patrones que ha sufrido o mi país o mi familia, quiero romper esto. Y recuerde que cuando yo confieso mi pecado, dice la palabra, y me aparto, alcanzo misericordia. Pero hay personas que dicen, como le coloqué hace un instante, sí, yo soy alcohólico, pero yo no me arrepiento. Ahí no hay nada que hacer. Pero cuando la persona confiesa su pecado, primero descubre que está fallando, en qué está mal, confiesa su pecado y hace eso de confesar su pecado, alcanza y lo deja, alcanza misericordia. Entonces, para poder seguir avanzando, vamos a ver cuáles son los propósitos de las maldiciones. Los propósitos de las maldiciones son las causadas por Satanás y sus servidores. Siempre es para generar desgracia. Acuérdese que dice la palabra que el destructor, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Esos son los tres propósitos. Y otro propósito es cuando ha habido desobediencia hacia Dios. Entonces, eso hace que las personas se aparten del buen camino, de las buenas promesas, de las buenas bendiciones y se vayan por un mal camino. Es importante que las personas vuelvan a purificar sus vidas, reconozcan que sus caminos están mal. Pero cuando las personas insisten, persisten y quieren mantenerse en su pecado, perdóneme la expresión, no es que no haya un Dios poderoso, es que no es posible sacar a las personas de allí. Por eso la importancia de que las personas identifiquen qué están pasando en su vida, pero no solamente que lo identifiquen, sino que quieran realmente salir de ahí, de donde están. Por ejemplo, cuando usted ve a una persona, lamentablemente, que haya caído en drogas, es un tema que es muy difícil salir, pero cuando la persona va a la presencia del Señor, con la ayuda de la familia, con la ayuda del amor y la compañía del hogar, de los médicos, es posible, pero la persona tiene que estar dispuesta, porque si no, puede haber especialistas, médicos, tratamientos, pero si la persona no quiere dejar las drogas, no vamos a hacer nada. Dura unos 6 meses, un año, después vuelve y recae, y así se la pasa el resto de su vida. ¿Por qué? Porque hay una intención, hay un deseo, pero no se pone en marcha. Aquí es exactamente lo mismo. ¿Quiénes intervienen en las maldiciones? Primero, Satanás y sus servidores. Cuando colocan una maldición de espíritus malignos, son enviados a una persona o a una determinada familia o una nación, como lo vimos por ejemplo el caso de Haití, o a un lugar específico con propósitos específicos. Siempre robar, matar y destruir. Las segundas, cuando llegan por maldiciones por desobedecer a Dios, viene a través de enfermedades. Muchas enfermedades son causa de desobediencia. También cuando hay falta de fertilidad, dice la palabra, no habrá en mi pueblo mujeres que sean estériles. La esterilidad no es de Dios. Cuando hay un colapso económico, a veces también cuando los hijos de Dios caen en pecado, se aleja. Esta es la gracia. La gracia es la mano de Dios que siempre está disponible, pero esta es la fe, cuando yo me agarro. La gracia siempre va a estar, pero somos nosotros y nuestras condiciones, nuestro pecado que hace que todos los días nos vamos alejando y nos olvidemos del Señor. Por misericordia, muchas personas aún están vivas, pero llega un momento en que ese pecado te llega a lugares que nunca debiste haber llegado. Destrucción del templo, destrucción del templo del Espíritu Santo, tu cuerpo, destrucción familiar, te puede llevar a una cárcel, te puede llevar a un asesinato, te puede llevar a tantas cosas. Entonces, ¿qué es importante entender? Que hay clases de maldiciones que deben ser quebrantadas. Hay algunas fuentes puntuales de maldiciones. Primero, herencias por pecado de los antepasados. Eso lo vamos a estudiar al detalle. Y segundo, cuando las personas hicieron un juramento a Satanás, cuando muchos han entregado su vida a él. Y tercero, la aceptación por parte
de maldiciones que recibieron por parte de generaciones, por parte de abuelos, bisabuelos, y continúan en los mismos pecados. Entonces vemos familias donde todas son madres solteras, vemos familias donde todos son divorciados, familias donde todos se han suicidado. Por ejemplo, Ernest Hemingway, él escribió El viejo y el mar. Este señor, un autor muy reconocido, él se suicida, su hijo se suicida y hace muy poco tiempo una modelo hermosa, la nieta de Ernest Hemingway, se suicida. En esa familia hay un espíritu de suicidio. O todos tienen cáncer, o todos desarrollan un tema cardíaco. Entonces son las diferentes clases de maldiciones que pueden afectar las vidas de las personas. Entonces, recordemos, por herencia de pecado de los antepasados, porque la persona se metió con temas de Satanás, pactó con Satanás o hizo votos a Satanás. Y el tercero, cuando se acepta continuar con los pecados o la carga generacional que viene de mi familia, de tercera, cuarta generación y muchas más. Esas son las diferentes clases de maldición. La cuarta, por anatemas. ¿Anatemas qué es? Anatemas dice la palabra que es la relación con cosas inmundas que traen destrucción, objetos. Hace poquito vimos una vigilia. Recuerda que ya tenemos nuestra página web. Cuando usted ingresa en la primera página, en inicio, va a encontrar los eventos. Ahí encontrará la vigilia que hicimos en febrero que habla de los anatemas. Es un tema extenso, pero sería importante que vieras esta prédica. Y hablamos que los anatemas son objetos que son maldecidos que se pueden traer a la casa, como souvenirs, como regalos, como objetos que tenemos que nos los heredaron, y a veces tenemos objetos que no son de bendición en nuestro hogar y al contrario traen ruina y traen tristeza. Lo quinto, cuando se da honor a divinidades. Mucha gente tiene la costumbre de seguir modas y ni siquiera se han dado cuenta que son modas demoníacas. Y simplemente tiene cosas en su casa, figuras, y dice, no, tiene el Buda, tiene figuras, y la gente dice, no, pero es que no pasa nada, yo no los adoro, pero los tienes en tu casa, así sea de decoración, y no deben estar en tu casa porque tanto tu casa como tu cuerpo son templos del Espíritu Santo. Sexta, cuando hay violaciones a los derechos territoriales, es decir, hay zonas que ya le pertenecen a Satanás, como lo vimos ahorita en el ejemplo de Haití. Entonces, Satanás tiene el control de ciertas zonas. Y cuando tú entras a los territorios que son de Satanás, escúchame bien, sin ser autorizado por Dios, porque si Dios se ha autorizado a ingresar, eso es otra historia. Le voy a colocar un ejemplo sencillo. Cuando yo vine a Alemania, mi hijo me dijo un tiempo atrás que le habías ido a los campos de concentración y yo le dije palabras textuales: hijo, yo no voy a ir cuando esté en Alemania a ningún campo de concentración. Ese fue mi decir, mi pensar y mi palabra. Cuando yo llegué aquí, el Señor fue muy claro, habló a mi corazón y me dijo: quiero que entres en un tiempo de ayuno de varios días. Lo hice, no me dijo para qué. Después me dijo: necesito que leas ciertas escrituras, cierta parte de la Biblia. Y tercero, necesito que estés en tiempo de oración, pero oración muy profunda. Cuando terminó de darme todas esas instrucciones, me dijo: necesito que vayas a este campo de concentración. Le dije: Señor, ¿a qué? Y me dice: te voy a enseñar muchas cosas. Claro, fue un sitio donde hubo una maldad a nivel extremo, donde fueron asesinados más de 6 millones de personas, no solamente judíos, si usted no lo sabía, fueron asesinados judíos, gitanos, homosexuales, mujeres que ya estaban en edad de casarse y de procrear y no lo hicieron, fueron a parar a campos de concentración. Escúcheme esto. Una cantidad de personas fueron asesinadas. Entonces, cuando dice un campo de concentración, no es un sitio que diga: uy, qué lindo, vamos de picnic. Uno sabe que es un sitio donde hubo dolor, donde hubo injusticia, donde hubo asesinato, donde no fue que pasó un accidente, que Dios no lo quiera, una explosión. No, o sea, fue algo premeditado de matar. A la gente le decían: párense aquí que les vamos a tomar la estatura. Y había como lo que decimos para medir la estatura, como 1 metro, pero era de madera,
Y la gente se acercaba aquí y aquí había, y en toda la estructura de madera había una partecita donde había un orificio y la gente se paraba ahí que porque supuestamente le iban a tomar la estatura cuando ellos llegaban a los campos y realmente lo que hacía era que atrás de eso había una habitación y había una persona que disparaba y el tiro le daba aquí. Vemos en los campos de concentración donde estaban lo que eran las cámaras, a la gente le decían que las iban a bañar. Entonces las personas entraban, inicialmente salía un médico, alguien, no un médico, alguien vestido con una bata y le decía, ven, te reviso, y le hacían abrir la boca para ver si tenían dientes de oro, porque era muy común. Entonces los que tenían dientes de oro le decían, no es necesario que te bañes, y los decían, ve allá que te tomen la estatura, y la estatura era que les pegaban el tiro acá. Los que no tenían nada de oro, entonces le decían, no, ve a las duchas, y a las duchas entraban ellos convencidos a que habían llegado a un sitio donde no los iban a matar, sino que los iban a poner a trabajar, de pronto trabajos forzosos, pero realmente las duchas era que salía un gas. Entonces cuando usted dice ir a visitar un sitio de estos donde hubo tanto dolor, tantas lágrimas, tanto sufrimiento, no estaba en mi sentir ir para allá. Cuando el Señor me dice, tienes que ir porque te enseñaré muchas cosas. Fue una palabra dura, pero yo entendía que era importante, porque Dios me estaba diciendo, a pesar de que hay un sitio que está mal, un sitio donde hubo tanta maldad, si Dios te autorizó a ir a esos sitios, Dios te va a respaldar. Pero si Dios no te dice que vayas a algunos lugares, no vayas, por favor. Lo séptimo, vivir en un lugar inmundo, maldecido, o vivir en una vivienda que ha recibido alguna maldición. ¿Por qué? Porque se han celebrado, son sitios de reuniones demoníacas, sitios de sacrificios. Usted ha visto, esto es muy común en Estados Unidos, donde hablan de casas de donde familias que compraron y todos murieron, que hubo un asesinato y que todos los que llegaban terminaban las familias matándose. Correcto. Entonces, hay casas que están ubicadas en Estados Unidos que le tienen el letrero que son embrujadas. Más que embrujadas, es porque se ha hecho toda una serie de rituales demoníacos. Hay tema de adoración, hay santuario de adoración. Y todo eso está pasando. Entonces Dios te dice claramente, oye, no quiero que vivas ahí. O sea, de todas las viviendas que existen, por favor, no te vayas a vivir ahí. Y Dios es tan bueno en su misericordia que siempre nos dice, hay sitios que no debemos ir. Hace muchos años mi papá alquiló una casa. Y la casa era una casa muy grande y era súper económica. Mi papá se fue, estuvo viviendo ahí, compartieron la casa con otros 2 amigos. El primer día mi papá se acostó y no durmió. El segundo día el frío era intenso, tampoco pudo dormir en Cali. Tercer día él sentía un peso. Cuarto día ya mi papá desesperado sin poder dormir, él se fue cerca a una panadería y dijo, no, voy a tomarme algo caliente y me regreso a acostarme porque necesito dormir. Yo 4 noches durmiendo en esta casa, muy linda, pero yo no puedo dormir. Cuando él llega a la panadería, la señora lo mira así con estas ojeras y le dice, señor, ¿y usted dónde viene? Y me dijo, no, estoy viviendo en esa casa. Y dijo, ¿y usted por qué alquiló esa casa? Y me dijo, no, porque la renta era baratísima. Y dijo, usted no sabe lo que pasó en esa casa. Y me dijo, no, yo solo sé que es muy barata. Y me la entregaron en buen estado. Y le dije, sí, pero en esa casa hubo un asesinato. El señor mató a la esposa, mató al bebé y después se mató. Y cuando él le dice eso, el señor de la panadería, mi papá empieza a recordar que él escuchaba siempre un llanto de un bebé y cosas que arrastraban y arrastraban. En ese sitio no es un sitio ya para vivir. Muchas casas, incluso es tanto el grado de maldad que no se pueden salvar y que el Señor, lo vamos a ver a través de la Escritura, dice que esas casas deben ser incluso destruidas. Entonces, estamos viendo todos los diferentes tipos de maldiciones. Vivir en un lugar inmundo, un lugar que ha sido maldecido, donde se ha hecho toda una cantidad de cosas. Octava causa de maldiciones, por el apego a animales y mascotas. Escúcheme bien, son casos muy poquitos, pero puede pasar. O sea, puede ser el 2% del 100%, pero puede pasar, y por eso lo quise incluir. A través de regalos que han sido maldecidos, es decir,
te regalan un perrito, un hámster, una mascota, pero la persona que te lo dio no tiene un buen deseo en su corazón y te da el animalito, pero el animalito antes ha sido invocado espíritus inmundos para que acompañen y estén ahí. Entonces el animalito, que puede ser aparentemente inocente, puede ser utilizado porque es un regalo maldecido para atacar tu vida. Son casos muy poquitos porque sabemos que siempre, generalmente las mascotas nos las compran nuestros papás, nuestros abuelitos, o sea, personas muy cercanas que nos aman. Pero ojo con recibir regalos de personas y sobre todo de mascotas que no sabemos las intenciones aparentes que puedan tener, y las mascotas pueden llevar esa parte. La última, por participar en todo lo que es en comida sacrificada a ídolos por medio de odio, envidia, palabras hirientes, por circunstancias fuera de nuestro control y por promesas incumplidas. Este tema es largo, pero lo voy a explicar muy cortamente porque lo vamos a ver detalladamente. Cada uno de estos los vamos a ver puntualmente. Simplemente hoy quiero identificar qué es una maldición, cómo funcionan las maldiciones, cómo actúan y cuáles son las principales causas de maldición, para empezar después a desarrollar cada una de ellas. Cuando, ejemplo, en la antigüedad se hacían sacrificios a los dioses, y una de las iglesias de Apocalipsis habla puntualmente de que ellos tenían que participar, el pueblo tenía que ir y tenía que estar ahí y participar de esas festividades. En esas festividades, ejemplo, había una diosa Atenea, diosa Afrodita, y se le dedicaban altares. En esos altares que se hacían en la antigüedad se colocaba comida dedicada a esos dioses y luego se hacía un gran banquete y se participaba del banquete. Esa comida, porque fue dedicada a esos dioses, podía ser el manjar más delicioso, ya estaba maldita. Entonces, la gente dice, pero ¿esto qué tiene que ver en los tiempos de ahora? Mucho. Sí, tú seguramente vas, compras tu frutica o compras tu comidita, tu carne, tu pollito en el supermercado. Está bien, pero ojo, cuando te invitan a sitios y tú sabes que muchas personas no están caminando en las sendas de Cristo. Ahora en día hay personas que de frente, perdónenme la expresión, ya está la primera iglesia de adoración para Satanás y está en Pereira. Y el Señor sale por medios sociales y dice puntualmente, y adoramos a Satanás, pero así como te lo estoy diciendo tranquilamente. Entonces, ojo con eso, con las personas que yo me siento a la mesa o que si yo recibo una invitación, ya sea a la casa de una persona, no todos sitios para yo ir, ni todos sitios para ir, ni con todo el mundo yo me siento a la mesa, ni a todo el mundo yo llevo a mi casa. Yo tengo que saber qué hay en el corazón de esa persona. Mucha gente me dice, ay, es que ella solamente lee el tarot, ella solamente habla con medios, ella solamente usa ouija. Está haciendo invocación de demonios esa persona. Yo no me voy a ir a sentar con una persona que trabaja en esto, porque ellos consideran que es un trabajo, la brujería, la santería, todo este tipo de cosas, a compartir a la casa de ellos, ni me voy a estar en una reunión, ni los voy a llevar a mi casa, porque no sé con qué intenciones cuando estemos compartiendo algo de comida está dedicada a Satanás. Entonces, este tema es muy largo, pero no te preocupes, vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos puntos, porque sabemos que el que confiesa su pecado y lo declara y se aparta alcanza misericordia. Entonces vamos a ver al detalle cada uno de esos, pero lo que me interesaba era que usted entendiera que hay que identificar si hay alguna maldición activa, ya sea en tu vida, en tu familia o en tus generaciones, para poder identificarla. Una vez identificada, saber qué debemos hacer a la luz de la palabra, porque la palabra tiene vida, porque la palabra quiere que a ti lleguen muchísimas bendiciones y a veces esas bendiciones no están llegando porque las vidas de muchas personas, y no estoy hablando de gente que no conozca al Señor, estoy hablando de gente que conoce al Señor, que ha recibido a Jesucristo, que ha declarado que su Señor, ha entregado su vida al Señor, cree en Padre, Hijo, Espíritu Santo y sabe que existe
el mal, los demonios y las tinieblas. Tiene claro ese tema del mundo espiritual, pero no tiene una vida en victoria. Y si nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz, dice la palabra que Él se llevó todo lo que fue las enfermedades, se llevó la muerte y se llevó la pobreza. Entonces son cosas que no deben estar actuando sobre nuestras vidas. Entonces identifiquemos qué puede estar pasando. La invitación de esta serie no es enjuiciar, no es criticar, porque a veces no sabemos qué hicieron hasta de pronto los abuelos, pero de aquí para atrás incluso puede que no sepamos. Pero cuando estudiemos todo esto a la luz de la palabra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Y el Señor nos va a permitir y el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dar discernimiento. ¿Qué está pasando? E incluso el Espíritu Santo es tan hermoso que nos va a decir cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que existían. Y se lo digo porque cuando yo hice este proceso con el Señor de la mano, el Señor me hablaba de que mis antepasados por línea paterna había todo el tema de brujería y de santería que habían desarrollado. Yo no tenía ni idea de esa situación. También me mostró que había áreas en mi familia donde había habido inmoralidad sexual, donde había habido homosexualismo, donde había habido prostitución. Y el Señor, cuando yo empiezo a decirle, Señor, entré en tiempo de oración y me puse y le dije, Señor, yo quiero pedirte perdón, pero no solamente por lo que yo haya hecho, por todo lo que ha pasado en mi vida, por mi pasado, por mis abuelos, por mis padres, por mis tíos, Señor, y yo quiero ir a tu presencia y que se rompa todas estas maldiciones para que a partir de mí ya mis hijos, mis nietos y las siguientes generaciones sea como dice tu palabra. 1000 generaciones benditas. De esto se trata la serie, que haya una continuidad y vamos a estudiar todo esto, pero al detalle. Vamos a ver cada uno de ellos. Mire, usted se va a sorprender de una cantidad de cosas y le voy a colocar un ejemplo ya para terminar. Si usted visita algún día una mezquita es de la religión árabe, siempre le dicen que se debe quitar los zapatos. Automáticamente cuando usted llega usted no puede ingresar con los zapatos y eso tiene una razón de ser. Acuérdese que en el Antiguo Testamento cuando a Moisés se le aparece el Señor, se aparece en una zarza ardiente y no se consumía. Y el Señor le dice, quítate tus zapatos porque el lugar que estás es santo. Eso fue para Moisés. Y cuando tú vas a una mezquita y te quitas los zapatos, estás diciendo que santo es el lugar y santo es Alá. Y santo es esa religión. Mire ese detalle tan sencillo. Cuando las personas, por ejemplo, van a Hawái, siempre llegan y les reciben y les ponen una cantidad de guirnaldas y flores muy lindas. Pero eso tiene una invocación y eso es dedicado a unos dioses que vamos a estudiar. Y eso trae maldiciones sobre la vida. Incluso usted recuerda cuando fue en la guerra de Vietnam, que los que lograron sobrevivir de Estados Unidos, que regresaron tan mal emocionalmente, que incluso muchos se suicidaron, muchos atacaron su propia familia, muchos no lograron superar. Pues le quiero contar que cuando ellos llegaron y fueron a atacar esa zona, estaban los monjes budistas de esas regiones y estaban ahí esperando que los aviones aterrizaran y empezaron a hacer sus rezos y pusieron espíritus sobre los guerreros, sobre las personas que estaban prestando el servicio militar norteamericano, de espíritus de muerte, de suicidio y de angustia. Entonces, lograron sobrevivir a la guerra, pero se fueron con esos demonios a su casa. Esto es brutal. Vamos a estudiar esto y usted va a decir, wow, Señor. ¿Y por qué no explican esto? Porque esto es un tema que a la gente le dicen, tranquilo, aquí no ha pasado nada, usted llegó a los pies de Cristo, Dios perdonó todo. Sí, pero hay cosas que hay que romperlas. Y tenemos que conocer la Escritura para no seguir cometiendo los pecados y las equivocaciones. Cuando nosotros entramos a tiempo de conocer la palabra, trae bendición de una manera sobrenatural. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado, a vivir a victoria, no a sobrevivir ni a medio vivir, sino a vivir de su mano y vivir en bendición, porque Señor Jesucristo nos dio todo para ser más que vencedores. Próximo jueves seguimos con esta serie. Los martes estamos con el Sermón del Monte. Si tienes algún tema que quieras escribirnos, por favor, ya tenemos página web en contacto. Vas a encontrar
y tú me colocas cuál es tu necesidad, cuál es tu petición en oración, me escribes y vamos a empezar a trabajar con eso, apoyarte en oración. Si necesitas consejería, también nos escribes en nuestra página web en contacto, ahí nos puedes escribir. Estamos para avanzar, para trabajar juntos, para conocer la palabra de Dios y para hacer lo que Dios nos ha mandado. Primero, amarlo a Él y segundo, amar al prójimo. Bendigo tu vida, gracias por estar aquí. Sé que esta serie fuerte va a ser. Esta serie es para valientes, pero la verdad nos hará libres y sé que va a bendecir tu vida de gran manera. Adiós, adiós. Buena noche.